Hermanos, ahora sí, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Vamos a seguir. Este es el último versículo que nosotros vamos a seguir antes de que Jesús ya comience su camino a Jerusalén. Que Jesús ya vaya camino a cumplir el propósito por el cual Él vino, que fue salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas. Entonces vamos a Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Y para aquellos que nos están visitando o quizás no, que vienen de vez en cuando al culto de la tarde, bienvenidos sean, qué bueno que estén aquí con nosotros. El contexto en el cual estamos en nuestro pasaje es que Jesús ha estado enseñando acerca del reino de los cielos. Como el reino de los cielos no es como un reino humano, sino que el reino de los cielos es un reino donde los fuertes son los débiles y los débiles son los fuertes. Y donde el único verdaderamente fuerte es Dios mismo. Entonces, en este contexto es que tenemos esta historia. Entonces Jesús se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Estoy acostumbrado a partir las historias entonces Jesús. Entonces les pido disculpas por eso. Él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el lugar de honra? ¿Cuál es el máximo lugar al cual tú en tu corazón aspiras? ¿Cuál es esa situación y esa estación o ese oficio que tú estás buscando? ¿Cuál es esa reputación que tú persigues? ¿Qué es aquello que tú quieres que los demás vean de ti? ¿O qué es aquello que tú necesitas para sentirte validado? ¿Cuál es el lugar de honra? Cuando yo estaba en el colegio, en mi colegio tenía una lista que se llamaba la lista de honor. Y lo que sucedía en la lista de honor es que todas las semanas se escogía a un alumno por clase, el cual era el que mejor se portó, el que mejor hizo las tareas, aquel que sobresalió sobre el resto de sus compañeros. Y esto se ponía en un pasillo que estaba en la sala, en el patio de recreo, y todas las personas que por allí pasaban podían ver quién era la persona que en esa semana había sido la persona con mayor honra. ¿Cuál es entonces esa lista de honra que tú estás buscando? ¿Cuál es esa lista de honra por la cual tú te estás esforzando? ¿Qué es lo que tú persigues? ¿Qué es cuál es ese oficio? ¿Cuál es esa estatura que te va a satisfacer del todo? Todos queremos nuestra honra. Todos buscamos nuestro honor. Todos buscamos ser elevados. Todos buscamos destacarnos. Todos buscamos que cuando hay una sala de quizás 20 personas, que en algún aspecto u otro, nosotros podamos ser aquellos que sobresalen. Y no estoy hablando acá necesariamente que sobresalir, porque en el sentido de que todos nos reconozcan, porque muchos quizás ustedes son más tímidos y quieren que quizás no los vean y esconderse. Pero a ninguno de ustedes, estoy seguro, les gustaría que si tomamos una sala de 20 personas y decimos, tú no eres destacable en ninguna área en comparación al resto. Sino que a todos nos gustaría que nos dijeran, tú eres el más humilde de entre los 20 que está acá. Ahí poniendo a prueba nuestra humildad. Tú eres el más inteligente de los 20 que está acá. Tú eres la persona más servicial de los 20 que está acá. Porque nuestros corazones desean
eso. Desean ser reconocidos. Entonces buscamos reconocimiento donde no lo vamos a encontrar. Y de esto se trata nuestra historia. Se trata de discípulos de Jesús que estaban buscando el lugar de mayor honra, que estaban buscando ser los destacados en medio de las personas que estaban alrededor de ellos. Aquellos que buscaban ser fuertes y grandes, cuando Jesús ya había dicho que lo que había que hacer era pequeños y débiles. Esta es la historia de Juan y Santiago, grandes siervos del Señor, grandes apóstoles, personas que amaron a Cristo y que de hecho hoy día los recordamos como aquellos que nos dieron a nosotros este testimonio apostólico, estas buenas nuevas, el Evangelio. Personas de gran honra. Pero mira dónde estaban sus corazones en este momento. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo detestaba cuando mi mamá abogaba por mí, frente a profesores, líderes o lo que fuera. Me moría de vergüenza. Pero acá tenemos a la madre de Juan y a la madre de Santiago, que son los hijos de Zebedeo, que si ustedes recuerdan, son los hijos del trueno. Y la madre de ellos vino a Jesús y les dijo, Jesús, quiero que en este reino del cual tú hablas y del cual tú dices que tú eres el rey, que mis hijos tomen el lugar de honor, que mis hijos estén en esta lista de honor. En el relato en Marcos capítulo 10, de hecho no aparece la madre de Juan y Santiago, sino que Marcos dice que fue directamente Juan y Santiago los que pidieron esto. Esto no es una contradicción en la Biblia. Lo que acá estamos aprendiendo es que la madre de Juan y Santiago no fue ella de iniciativa propia a pedirle a Jesús que le diera mayor honra a sus hijos, sino que fueron Juan y Santiago los que le pidieron probablemente a su madre que fuera delante de Jesús. Y por lo tanto podemos decir, sin contradecirnos, que Juan y Santiago le pidieron a Jesús que los pusieran en un lugar de honra. Entonces, en el corazón, acá no es, Juan y Santiago no son personas inocentes. No son aquellos que sencillamente fue su madre que se desubicó y que metió la pata y que entonces ahora ellos después iban a controlar a su madre. No, ellos mismos añoraban en sus corazones destacarse en medio del resto de los discípulos de Jesús. Ellos en sus corazones querían ser los más grandes y los más fuertes. Pero aquí es donde tenemos que ver, de acuerdo a lo que hemos estudiado en nuestra historia, ¿son los grandes y los fuertes los que son los más grandes en el reino de los cielos? ¿O son los más pequeños y los más necesitados y los más humildes y aquellos que dependen y viven día a día, no por sus fuerzas, sino que por la gracia de Jesucristo? Los que son los más grandes en el reino de los cielos. Pues claramente son los segundos. Pero así, hermanos, son nuestros corazones. Así de engañosos son. Cuando yo estaba en mi colegio y estaba en la lista de honor, solamente una vez, habían 4 cursos, 4 años que no solamente tenían la lista de honor. Yo solamente una vez en los 4 años, no me importaba muy bien, yo pude estar en esa lista. ¿Y por qué hice el esfuerzo por estar en esa lista? Porque yo quería ser mejor que el resto. Porque yo quería que por mis propios méritos los demás me miraran a mí y dijeran, Pancho es bacán, Pancho es increíble, él es el mejor. Y les mentiría si yo no lucho con eso en mi corazón hoy. Y Juan y Santiago también estaban con ese deseo en sus corazones hoy. ¿Cómo está tu corazón en esto? ¿Cómo está tu corazón caminando? Estás como Juan y Santiago, buscando con todas tus fuerzas de que por anga o por manga tú seas destacado. O estás caminando en dependencia y en humildad de Jesucristo. Pero acá está lo irónico, acá está lo triste, acá está aquello que realmente nos hace ver que ellos no han entendido nada, como muchas veces los discípulos parecen no entender nada. Porque ellos ¿con quién están? Con Jesucristo. Y Jesucristo se reveló a ellos como el Salvador, como el Mesías. Y ellos han tenido el privilegio de caminar con Jesucristo en su ministerio. Ya en esta altura por casi 3 años.
han escuchado las buenas nuevas. Jesucristo les ha dicho que ellos van a tener vida eterna, que el reino es para ellos. Ellos han sido elevados a una estatura mayor que la que ellos podían imaginar. Lo irónico de que ellos estén pidiendo sentarse a la diestra y a la izquierda de Cristo como un rey que tiene a dos personas al lado suyo, que se despliega a los demás y se ve su gloria y su honra, es que ellos ya tienen esa posición. Es que ellos ya han sido elevados más allá de lo que ellos pueden imaginar. Ellos no entienden y no están disfrutando lo que el Señor ha hecho por ellos. ¿Qué es lo que dice la Biblia de los seguidores de Cristo? La Biblia dice que eran rebeldes. La Biblia dice que eran pecadores, que estaban caminando en su propia mugre, revolcándose en sus propios pecados, que la ira de Dios estaba sobre ellos. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él toma a estos pecadores, Él toma a estas personas, a estos enemigos suyos, y Él da su vida por ellos. Les perdona sus pecados. Ellos ahora están limpios frente a Dios y ya no son enemigos de Dios. Pero no se detiene ahí, sino que Dios mismo los adopta como hijos y los sienta a la mesa. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ellos no entendían que ellos ya se iban a sentar con Jesucristo en los lugares celestiales. Ellos no entendían que cuando tenían muerte tuvieron vida eterna. Ellos no entendían que siendo ellos hechos del polvo y que al polvo debían volver por sus pecados, Dios les dio un cuerpo nuevo. Dios les dio a un cuerpo glorificado. Porque cuando Cristo venga vamos a tener cuerpos glorificados. Y vamos a estar con Cristo teniendo toda autoridad y toda potestad para gobernar la tierra junto con Él. Ellos no entendían qué era lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y creían que tenían que seguir ganándose el favor de Dios y seguir ganándose la honra que solamente es dada por Jesucristo. Y se dan cuenta entonces, como cuando nosotros intentamos destacarnos, intentamos de ser los más conocidos, intentamos mostrarnos, intentamos de nuestro orgullo ser los mejores. Lo más irónico es que ya tenemos mucho más de lo que podemos imaginar. Lo irónico es que lo que estamos haciendo es intentando de quitarnos del lugar en donde somos exaltados y estamos intentando de lanzarnos nuevamente al barro. Cuando Juan y Santiago hacen esta petición, ellos están demostrando que ellos en sus corazones no han abandonado esta idea de que yo soy el que gana mi honra. Ellos no han desechado, ellos no han podido aceptar y no han reconocido que Jesucristo ya les dio una estación mucho más alta de lo que ellos tenían antes. Y así nosotros actuamos día tras día. Así nosotros caminamos día tras día, pegándonos cabezazos contra la pared, cuando ya tenemos todo lo que nosotros podríamos querer. Si es que Juan y Santiago hubiesen entendido lo que realmente es el reino de Dios, ellos no hubiesen necesitado pedir esto, porque ellos ya sabrían que lo tienen. Ellos ya sabrían que son hijos del Padre Celestial. Como dice el apóstol Pedro, somos sacerdocio real. Entonces tú no te olvides el gran lugar que tú tienes hoy. No te olvides de la gran honra que Jesucristo te dio a ti hoy. Tú ya estás en la lista de honor. Tu nombre está escrito en el nombre de la vida. Tú no tienes nada que demostrar. Tú no tienes nada que destacarte. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, sus buenas obras son entregadas a nosotros. Sus buenas obras ahora son nuestras obras. Y ya todos los méritos que necesitábamos para tener honra, Jesucristo nos las entregó. No te desesperes porque no tienes honra y no tienes reconocimiento. Porque en Jesucristo tú tienes todo el reconocimiento
y no tienes que buscarlo en ningún otro lugar. Y por eso puedes caminar humildemente. Pero ahora tenemos que ver la respuesta de Jesucristo. Ya hemos visto cómo Juan y Santiago, su petición viene de un corazón que no entiende que ellos ya tienen, que no entiende lo que Dios ya les ha dado, que ellos ya están en la lista de honor. Pero quiero que leamos nuevamente los versículos del 22 al 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay un problema en el corazón de Juan y Santiago que tenemos que tener claro. Juan y Santiago, cuando se ponían a la diestra y a la izquierda de Jesús, ¿qué es lo que ellos querían hacer? Querían ser iguales a Cristo. Querían que Cristo compartiera su gloria con ellos. Eso es lo que ellos querían. Pero ellos no están entendiendo lo que Jesús tuvo que hacer para llegar a ese lugar. Ellos no estaban entendiendo lo que significaba que Jesús estuviera sentado en su trono. Es por eso que Jesús les dice: no sabéis lo que pedís. Y así muchas veces nosotros pedimos neciamente al Señor. A veces nosotros pedimos: Dios, por favor, que por medio de mí se transforme todo. Señor, ayúdame a salvar a toda mi universidad. Pero en nuestros corazones, la razón por la que pedimos eso es porque queremos ser reconocidos y queremos ser recordados. Pero no nos olvidamos que la gloria de las obras que Dios hace por medio nuestro no son para nosotros, no son para ser compartidas, son para Jesucristo. Pero ahí está el problema. Queremos toda la gloria y la honra que nos da Dios, pero no entendemos lo que costó la gloria y honra que tiene Jesucristo. No entendemos lo que Jesucristo tuvo que padecer. No entendemos el servicio que Jesucristo tuvo que hacer a nosotros. ¿Qué es la copa? ¿Qué es la copa que Jesús le está diciendo a ellos que tienen que tomar? La copa que Jesús le está diciendo que ellos tienen que tomar no es un festín, no es un banquete, no es algo que es placentero. La copa que Jesús toma para llegar en donde Él llegó es sufrimiento, es sacrificio, es entregar su vida por otros, es la ira del Padre sobre Él. Porque, hermanos, nosotros no somos como Jesús. Jesucristo es muy distinto a nosotros. Porque cuando nosotros queremos todos los beneficios, cuando nosotros buscamos exaltarnos sobre los demás, cuando nosotros buscamos seguir el camino fácil, Jesucristo por su lado, Él era Dios. Él es Dios. Y Él creó todas las cosas. Él es todopoderoso. Él estaba en la creación. Él dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Él levantó del polvo al ser humano. Él de la costilla de Adán creó a la mujer. Él fue el que partió las aguas. Él fue el que trajo maná del cielo a su pueblo y el que tenía una nube que guiaba a su pueblo. Él fue el que dio todas las promesas. Él estaba sentado en el trono celestial. Y los ángeles cantaban gloria a su nombre. Todas las huestes celestiales levantaban el nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo, como nosotros, se envaneció, porque cuando nosotros tenemos esos lugares de honra, nosotros creemos que somos mejores que los demás. Pero Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo se hizo hombre en una familia humilde, hijo de un carpintero, en Galilea, un lugar en donde del cual nada bueno puede salir. Vivió una vida hasta que tenía 30 años de manera anónima, una vida humilde,
donde nadie pensaba que era una persona particularmente destacada, porque al punto cuando él fue a Galilea, si recuerdan, nadie lo reconoció. Y después comenzó su ministerio. Y Jesucristo es tan distinto a nosotros, que él inició su ministerio sabiendo que por medio de su ministerio su pueblo lo iba a rechazar, que sus familiares se iban a burlar de él. Sabemos que los hermanos de Jesús no creían en él, pensaban que se estaba volviendo loco. También él mismo tuvo que, él caminó con aquellas personas que eran olvidadas, aquellas personas que eran desechadas. Se identificó con ellos, caminó junto con ellos, se sentó a la mesa con ellos. Jesús es muy distinto a nosotros, que nosotros desechamos a aquellos con los que nadie quiere estar. Porque eso arrastra nuestra honra, ¿no? Pero cuando nadie quería juntarse con los pecadores, porque eso era deshonroso, Jesús se juntó con ellos y los amó. Y les predicó buenas nuevas que nadie les quería dar. Y les entregó las buenas noticias de que ellos van a entrar a un reino al cual nadie creía que ellos podían entrar. ¿Y cuál fue la paga de Jesús? Burlas, persecución. Que los líderes de la nación que Él vino a salvar, lo siguieron y lo persiguieron. ¿Hubiese estado tú dispuesto a caminar por eso? Si hubiese estado tú a los 30 años en el lugar de Jesús, sabiendo que ese era tu ministerio, ¿hubieses dicho que sí honestamente? Y que después de eso, tu propio pueblo te condenara injustamente. Y que más encima pusiera sobre ti mismo el castigo del pecado. Todos los pecados del mundo ahora son tuyos. Identificándote así con el pecador, haciéndote a ti mismo un pecador frente a Dios. Haciéndote susceptible a toda la infinita ira de Dios. Muriendo en una cruz, humillado, escupido. Teniendo que tomar vinagre con una lanza en el costado. Y después tener que decir que Padre Celestial, ese Padre que tú amas, te ha abandonado. Sufriendo el peor castigo de todos, más que el físico, que es la ira de Dios sobre él. Ese es el bautismo en el cual Cristo fue bautizado. Esa es la copa que Jesucristo bebió. ¿Ustedes creen que Juan y Santiago, cuando Jesús les preguntó de la copa, ellos entendían eso? Porque Jesús les preguntó a ellos: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Imagínense el orgullo de ellos. Imagínense la ignorancia de ellos, la ingenuidad. ¿Podemos? ¿Tú podrías beber de esa copa? Probablemente ni siquiera estarías dispuesto a hacerlo, mucho menos podrías soportarlo. Pero aquí es que nosotros vamos a ver que Juan y Santiago, si bien acá ellos no entendían, por su soberbia, por su orgullo, no entendían lo que era beber la copa de Cristo, ellos sí lo iban a entender después. Miren lo que Jesús dice en el versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pensemos ahora en el apóstol Juan y el apóstol Santiago. El apóstol Santiago fue el primero de los discípulos de Jesús en ser martirizado. Fue el primer discípulo de Jesús que murió por causa de Cristo. Él aprendió lo que es beber de la copa. Porque la Biblia dice que los que siguen a Cristo van a tener persecución. Que los que siguen a Cristo van a tener que pagar un costo con sus hermanos, con sus familias. Que seguir a Cristo es morir a uno mismo. Y para seguir a Cristo tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. Que para seguir a Cristo tenemos que poner a los demás antes que nosotros mismos. Que tenemos que quitar nuestros ojos de la honra en esta tierra, pero sí poner nuestros ojos en la honra de los cielos. Santiago tuvo que aprender eso. Porque por la gracia de Dios Santiago entendió y caminó y tuvo el privilegio de morir por causa de Cristo. Sí, el privilegio de morir por causa de Cristo. Y él no lo sabía en este entonces. Él no sabía lo que venía a él. Pero él sí tuvo que beber de esa copa.
el apóstol Juan, el único apóstol que no fue martirizado. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo fue que él bebió de esa copa? El apóstol Juan vivió, se dice que el apóstol Juan vivió hasta el año 100. Vivió múltiples persecuciones, vio como todos sus compañeros en el evangelio fueron martirizados. Fue exiliado y perseguido. De hecho, él escribió Apocalipsis en la isla de Patmos en su exilio. Él supo lo que es tener que esconderse. Él supo lo que es tener que renunciar a tus propios deseos y a las cosas que tú antes valorabas. Él entendió y tuvo que caminar como Cristo caminaba, siendo un siervo sufriente. Él entendió. No lo entendía acá cuando hicieron la pregunta, pero él lo tuvo que entender. Hermanos, hermano mío y hermana mía, ¿tú entiendes lo que es seguir a Jesucristo? ¿Tú entiendes lo que tenemos que padecer para llegar al lugar de honra? Y aquí no estamos diciendo que nos ganamos ese lugar porque nuestro sufrimiento. Lo ganamos porque Jesucristo sufrió, pero nosotros seguimos los pasos de nuestro Maestro, quien sufrió. Y nosotros vamos a beber de esa copa. Nosotros estamos bebiendo de esa copa. La Biblia dice que el mundo está en contra de nosotros, que el mundo que se resiste al Evangelio, que las huestes de Satanás están atacándonos día y noche, que nuestros propios corazones pecaminosos, que el antiguo hombre que tenemos que matar para seguir a Cristo sigue intentando de capturarnos. Porque seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es para cobardes. Seguir a Cristo es algo que saca de nosotros y de todo deseo que no esté sometido al Señor. Seguir a Cristo duele. Por eso Jesús dijo, si ustedes recuerdan, que tenemos que cargar nuestra cruz. Porque así como Jesucristo sufrió, como Jesucristo bebió de esa copa, nosotros también bebemos de esa copa. ¿Estás bebiendo de esa copa? ¿Estás siendo fiel al Señor? ¿Estás luchando o te estás dejando llevar? ¿Estás confiando en el Señor en esto? Porque así como Juan y Santiago tuvieron que aprender y tuvieron que seguir el camino que Jesucristo siguió, tuvieron que imitar a su Maestro, así nosotros tenemos que imitar a nuestro Maestro. ¿Te da vergüenza compartir el Evangelio? ¿Porque vas a ser humillado y vas a perder el lugar de honra que le tienes en la tierra? Es momento de morir a ti mismo, de beber de la copa y sufrir por causa de Cristo. Porque hay un lugar de honra que está guardado para ti, que es mucho más alto que tú puedas adquirir en esta tierra. Y ese lugar está en la vida eterna. Por eso Jesús al final del versículo 23 dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesucristo acá no está diciendo que Él no es soberano. Jesús acá sencillamente está aludiendo a los roles que tienen las distintas personas de la Trinidad. En este caso el Padre es el que eleva a Cristo a su lugar de gloria. Y asimismo es el Padre quien eleva a quienes están en Cristo también en su lugar de honra. Pero acá está el punto. Tú no te elevas. Tú no te levantas a ti mismo. Con Cristo que tú eres elevado. Fuera de Cristo tú no puedes alcanzar nada. Pero en Cristo, Cristo va a alcanzar por ti todo. Pero así ya tenemos que Juan y Santiago, estando en el lugar de honra, irónicamente pedían a Jesús aquello que, si hubiesen entendido, sabrían que ya tienen. Al mismo tiempo, nosotros vemos que Juan y Santiago no entendían lo que era seguir a Cristo, no entendían el costo que era llegar hasta allá, no entendían lo que era la copa, pero sí aprendieron. Pero ahora, en tercer lugar, vamos a ver que en este reino, que en este lugar de honra, no necesitamos elevarnos a nosotros sobre los demás, porque ya hay alguien que está elevado sobre todo. Y no necesitamos ningún otro tipo de líder, ningún otro tipo de autoridad, porque esa autoridad es perfecta. Leamos ahora los versículos 24 al 28. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Acá Jesús está haciendo una alusión a cómo funcionan los gobiernos en la tierra. En la época en la que Jesús está hablando, Israel está bajo el dominio de Roma. Y el dominio de Roma, si bien Roma tiene fama de que toleraba y dejaba hacer a sus provincias como darle cierta más grado de libertad que otros imperios, no es del todo cierto que ellos eran buenos maestros. Ellos de hecho quitaron de Israel toda identidad que ellos podían tener. Al punto que, por ejemplo, Israel no podía aplicar sus propias leyes. Israel intentó rebelarse hace más o menos un siglo atrás y ellos fueron totalmente destruidos por los romanos. Lo de los romanos era un gobierno completamente opresor, en el cual ellos imponían sus intereses sobre la nación de Israel. El rey que ellos tenían era un títere, el rey Herodes era un títere del imperio romano. Este era un gobierno tiránico, un gobierno que no buscaba lo mejor para la provincia que ellos habían conquistado. Porque así somos nosotros cuando nos somos elevados a lugares de autoridad. Gracias a Dios que Jesús no es como nosotros. Y no me refiero en su humanidad, pero sí en su santidad. Porque cuando nosotros tenemos lugares de autoridad, nosotros abusamos de nuestros poderes. Cuando nosotros somos elevados, buscamos imponernos sobre los demás de manera pecaminosa. Y lo vemos en todo ámbito de cosas. En los gobiernos, cuando existe la corrupción. Lo vemos incluso tristemente en muchas iglesias cuando existe abuso de poder de parte de los líderes de la iglesia. Lo vemos también incluso en un grupo pequeño, en donde estamos nosotros y el líder busca exaltarse a sí mismo sobre los demás. Lo vemos en nuestros propios corazones cuando apenas tenemos un poco de voz, intentamos de destacarnos. Lo vemos en nuestro servicio cuando queremos que silenciosamente las personas vean lo humildes que somos. Intentamos de utilizar estos espacios para nosotros mismos. Pero Jesucristo es distinto. Si bien Jesucristo busca su gloria porque Él es Dios, el gobierno de Cristo sobre nosotros es un gobierno hermoso. Es un gobierno en el cual nuestro Rey nos guía con amor. Tenemos un Rey benevolente que es absolutamente soberano sobre todo, pero no querríamos que fuera de ninguna otra manera, porque no hay mejor mano en la que estar que la de Jesucristo. En el reino de Jesús nadie busca elevarse sobre los demás porque no hay ninguna necesidad de tener otro líder que no sea Jesucristo. No hay necesidad de mirar a nadie más en su virtud. No hay necesidad de buscar que nadie más se destaque que no sea nuestro Rey y nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay nadie más hermoso que eso. Además, en nuestro reino, los que entran al reino son débiles y no son dignos de ser mirados. Porque por nuestros propios méritos nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Los que estamos en el reino, toda la hermosura que la tenemos, no es por nosotros, sino que es por nuestro gran Rey. No es la estima que Dios tiene de nosotros, no depende de nosotros, sino que la estima que tiene Dios de nosotros proviene de Jesucristo. Entonces todos estamos bajo la misma estima de Dios. No sé si has pensado en eso. Dios te ama a ti tanto como el cristiano más veterano y más santo que existe en la tierra. Porque incluso su santidad se queda corta de la santidad de Jesucristo. Tú quizás eres nuevo, quizás piensas que eres pecador, quizás tú luchas con tu convicción. E incluso en esa lucha con tu convicción, de tu convicción, Dios te ama tanto como aquel que está más seguro. Dios te ama tanto como aquel que derrotó el pecado con el cual tú estás luchando. Dios te ama tanto como a cualquier otro de sus hijos. No por tus méritos, sino porque todos sus hijos están en Cristo. Cuando Él mira al Hijo, Él te mira a ti. Cuando Él mira a Jesucristo, cuando el Padre mira a Jesús, Él te mira a ti por medio de Jesucristo. Y te ve limpio, te ve santo, te ve como alguien que lo honra. Y es por eso cuando somos perdonados y venimos en arrepentimiento al Señor, somos recordados de la estima que Dios tiene por nosotros como hijos. Por eso, ¿por qué estás buscando elevarte sobre los demás? Si ya no puedes ser más amado de lo que eres. Es imposible que alguien te ame más de lo que Dios te ama. Nadie puede darte lo que Dios te da. ¿Estás buscando la aprobación de tus hermanos?
¿Estás buscando la aprobación del mundo? ¿Estás buscando el amor de tu familia? Son cosas buenas, pero que son pálidas al lado del glorioso amor del Señor. Y es por eso que nosotros seguimos el camino de Jesucristo. Es por eso que nosotros estamos felices de ser siervos. Miren lo que dice Jesús, versículos 26 al 28. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo bebió de esta copa y marcó el camino para nosotros. Jesucristo se humilló a lo sumo. Jesucristo caminó acá para servir y no para ser servido. ¿Y para servir a quién? Para servirnos a nosotros. Todos ustedes han sido servidos por Cristo. Y como han sido servidos por Cristo, ahora nosotros hemos de ser como Jesucristo y ser servidores fieles. Si tú buscas ser el más grande, vas a ser el más pequeño porque no estás dependiendo de Cristo. Si tú buscas exaltarte sobre los demás, vas a ser el más humillado porque no estás dependiendo de Cristo. Jesucristo vino como un hombre dependiendo del Padre para servir y no ser servido. ¿Quieres beber de la copa de Cristo? Así como Juan y Santiago decían, Jesucristo nos da la receta. Ven acá a servir. Muere a ti mismo. Busca la expansión del reino. Predica el evangelio. Sirve a tus hermanos. Porque estás seguro de que no necesitas ganar tu honor. Porque estás seguro que tú ya estás en el libro de la vida, en esa lista de honor por siempre. ¿Cuál es el máximo lugar de honor entonces? El máximo lugar de honor es el de ser siervos del Señor. El máximo lugar de honor es el de ser pequeños, dependientes, aquellos que saben que si Jesucristo levanta su mano por un segundo, van a morir. Aquellos que todo lo que hacen es en absoluta dependencia del Padre. Esa es la lista de honor. Y tú ya estás en esa lista, regocíjate y sirve y deja de buscar tu honra en cualquier lugar que no sea en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a Él en oración. Amado Padre Celestial, venimos a ti, Dios, como aquellos que necesitan gracia, como aquellos que son soberbios, como aquellos que buscan su honra, como aquellos que están inseguros, Dios, del lugar de honor que tú les has dado. Perdónanos, Señor. Danos, Señor, el hermoso perdón que Jesucristo ofrece. Señor, derrama tu misericordia sobre nosotros. Para que y Dios, ayúdanos a aprender a caminar como siervos tuyos. Como siervos que han sido servidos por Jesucristo. Dios, pedimos a ti que en nuestros corazones hayan plena satisfacción del lugar de honor que tú nos has dado. De que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que caminemos seguros en aquello, con gozo. Y que no busquemos imponernos sobre los demás, Dios, sino que por el contrario busquemos animarnos los unos a los otros para caminar conforme a Cristo. Que tú ayúdanos, Señor, en todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.